Perfecto. Quisiera iniciar presentándoles a la doctora Ingrid Uri Alonso. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Económico y Exclusión Social por el Colegio de Sonora y maestra en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Sus líneas de investigación son análisis económico regional, relaciones laborales, mercados de trabajo y género. Ha estudiado la estructura de los mercados laborales en la frontera norte de México, abordando fenómenos como la segregación laboral por género, discriminación y brechas salariales entre hombres y mujeres, así como el impacto de la pandemia por COVID-19 en el trabajo. Recientemente ha dirigido su trabajo al estudio de las relaciones laborales en la industria automotriz, así como la especialización y concentración del empleo en las industrias culturales y creativas. Ha publicado artículos en revistas indexadas y capítulos de libros en editoriales como Springer y Routledge, de Taylor y Francis, y participado como conferencista a nivel nacional e internacional. Actualmente es profesora de tiempo completo en CETIS Universidad, donde participa en cursos de licenciatura, maestría y doctorado. Es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones Nivel 1 de CONACYT y del Grupo de Investigación en la Línea de Innovación y Emprendimiento Cultural y Creativo del Instituto de Investigación en Innovación, Emprendimiento y Cambio Social. Asimismo, es cofundadora del grupo We Do and Care, programa de mentorías y talleres que promueve la inclusión de niñas, niños y adolescentes en las STEM. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos esta mañana. Maestro, ¿nos ha escuchado claramente? Sí, sí los escucho bien. Perfecto. A continuación, me gustaría presentar también al doctor que nos acompaña esta mañana antes de dar inicio, y también me permito leer su semblanza curricular. El doctor Alfredo Valadez García es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Baja California, es maestro en Economía Aplicada por el Colegio de la Frontera Norte y obtuvo su licenciatura en Economía por la Universidad Autónoma de Baja California. Es profesor de tiempo completo en la Escuela de Administración y Negocios en CETIS Universidad, Campus Tijuana, donde también es investigador asociado del Centro de Investigación Económica del Noroeste y miembro del Consejo Consultativo Académico de la misma institución. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel candidato del CONACYT. Ha participado con ponencias en congresos celebrados en el Colegio de Sonora, el Instituto Nacional de Salud Pública y otras instituciones. Ha sido parte de sínodos de tesis doctorales y autor y coautor de publicaciones en revistas indexadas y capítulos del libro. Sus líneas de investigación: economía de la educación, economía del emprendimiento, economía laboral y dinámica de la economía transfronteriza. Ha sido parte de proyectos de investigación nacionales e internacionales en asociación con instituciones como el Instituto Nacional de Salud Pública, JBS Internacional, Center of Disease Control and Prevention de México, entre otros. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar la invitación, por acompañarnos esta mañana con este tema tan importante que es la precarización laboral y brechas salariales, una reflexión desde la perspectiva de género. Adelante. Si se siente cómoda con el micrófono, adelante. Yo voy a revisar si es suficiente el audio. Sí, se ve. Bueno, pues muy buenos días y muchas gracias a Unipac por la invitación para venir a compartir con ustedes esta mañana algunas notas sobre este tema que creemos que para nosotros es un tema interesante, es un tema relevante, y bueno, tratar de enmarcarlo dentro de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que acaba de pasar. Con el micrófono, adelante. Yo voy a revisar si es suficiente el audio. Sí, ¿verdad?
Entonces, no sé si se escuche bien. No sé, Alfredo, ¿se escucha bien Sí, o se escucha con eco? yo te digo muy claro. Sí, es Sí. que estaba conectada a la bocina y como para checar el audio, yo creo que se escuchó acá, Ah, ok. pero ya le fueron a decir. Ah, perfecto, gracias. Sí, es que se escuchó, de repente se escuchó así como retardado el sonido acá. Ah, ok. Muy bien, bueno, pues déjenme iniciar esta plática de esta mañana. Nos pidieron que viniéramos a compartir con ustedes algo sobre estos temas, ¿no? Precarización laboral y brechas salariales, pero le pusieron como apellido, ¿no? Una reflexión desde la perspectiva de género. Entonces, antes de comenzar a platicar y a darles algunas notas respecto a qué es la precarización laboral, qué son las brechas salariales, me gustaría iniciar con este punto, ¿no? De la perspectiva de género, porque es algo que escuchamos a menudo, ¿no? En la cuestión de género, la perspectiva de género, etcétera. Pero como que no tenemos quizá a ciencia cierta pues la idea de por dónde viene o por qué ponerle esta idea o por qué hacer las reflexiones desde esta perspectiva para hablar de estos fenómenos del mercado laboral. Entonces, a mí me gustaría iniciar con esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la perspectiva de género? Y no sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de esto y si ha escuchado hablar de esto, si alguien quisiera compartirnos qué es lo que entiende por perspectiva de género. Pues yo no lo había escuchado, Ajá. pero por las palabras supongo que perspectiva es como la idea de cada persona y en este caso, englobándolo un poquito al género, es como la definición que tienen las personas de lo que es el género. Bien, o sea, es una definición, una idea de lo que creemos que es el género, ¿ok? Más o menos los demás tienen una idea. Por ahí va, sí, por favor. Sí, el objetivo de género es tener la conciencia de lo que pasa al género y, pues sí, ahora Ok, lo que pasa al género, algo que esté relacionado con el género. Miren, la perspectiva de género es un enfoque analítico, es decir, es una manera, digamos que una lupa, unos lentes a partir de los cuales nosotros podemos analizar diferentes fenómenos. En este caso, nosotros vamos a analizar fenómenos que están asociados al mercado laboral y nos permite comprender, pero también abordar desigualdades. Es decir, tener una perspectiva de género nos permite poner como en perspectiva desigualdades que son construidas socialmente y cómo abordarlas para su comprensión. La perspectiva de género está enmarcada al menos en estos puntos: las relaciones sociales, las estructuras económicas, políticas, culturales. En las relaciones sociales, cuando hablamos nosotros de género, principalmente en sociología, cuando hablamos de la construcción social de lo que consideramos femenino y masculino, ¿sí? Que no quiere decir con esto que esté yo hablando de varones y mujeres, sino de una construcción social, de algo que todos, a partir de nuestra formación, desde que estamos chicos, nos van enseñando de qué es lo que significa ser un varón y qué es lo que significa ser una mujer, con todo lo que socialmente eso trae aparejado. Por eso es que es una construcción social y a partir de ahí nosotros construimos nuestras relaciones sociales, ¿no? Cosas tan sencillas como la manera en la que tomamos el espacio público, la manera en la que están sentados ahorita, por ejemplo. Eso es una construcción social, ¿no? Si yo rápidamente peino y digo, bueno, al menos en esta primera fila, las personas que están sentadas, ¿no? Están sentadas con las piernas cruzadas, ¿no? Pero más atrás veo un par de varones que están sentados también con la pierna cruzada, pero abiertas, ¿no? Eso es una construcción social. Y también las estructuras de género están permeadas en lo económico, en lo político, en lo cultural. En lo económico es algo que vamos a abordar nosotros desde esta perspectiva, pero en lo político, por ejemplo, lo político está relacionado con el espacio público, y si lo vemos desde una perspectiva de género, el espacio público está considerado como un espacio masculinizado, ¿no? Mientras que el espacio privado lo asociamos con el espacio doméstico y por lo tanto lo asociamos con algo femenino.
¿Qué es lo que nos permite el enfoque analítico de género? Reconocer, uno, identidades de género, que yo en primera instancia les hablo de lo femenino y lo masculino, pero no se circunscribe exclusivamente a esas identidades. Pero de momento esas son las que nos sirven para explicar este fenómeno. Por otro lado, nos permite reconocer estas construcciones social y culturalmente asignadas a los varones y a las mujeres, ¿no? En función del sexo biológico. No simplemente, digo, algo que esté determinado biológicamente, sino algo que es construido. La perspectiva de género nos va a permitir, en todo caso, analizar cómo las normas, roles y expectativas, o sea, lo que se espera de cada uno de nosotros, ¿no? En términos de género, influyen en la forma en la que todos y todas experimentamos y participamos en la sociedad. ¿Sí? Además, nos permite identificar, pero también cuestionar las desigualdades de poder y las discriminaciones basadas en el género y promover con ello la equidad y la justicia. Identificar desigualdades en términos de poder, eso es algo que estudia la perspectiva de género o todas las corrientes teóricas que toman al género como una categoría analítica. Y seguramente en sus disciplinas, el género en algún momento va a estar atravesado en su vida cotidiana, sin que lo tomemos necesariamente en cuenta porque muchas veces lo tenemos internalizado. Pero pienso, por ejemplo, cuando se va a contratar a alguien en un puesto de trabajo, pues se determina cuáles son las funciones de ese trabajo, cuál es el perfil, y muchas veces las personas que están encargadas de recursos humanos tienden a favorecer varones o mujeres en función de lo que creemos que está asociado a lo que tienen que realizar. Entonces, esto marca un ejercicio de desigualdad, porque probablemente tanto varones como mujeres estemos igual de capacitados para un puesto de trabajo, sin embargo, nos asocian por la cuestión de género más en un puesto que en otro. Bueno, quería yo tocar esos puntos primero para decir qué es la perspectiva de género. O sea, como para ver por qué lo vamos a analizar desde ahí. Ahora, lo que vamos a analizar nosotros tiene que ver con la cuestión laboral. Y dos temas son los que se tratan ahí. Uno, la precarización del trabajo, y el otro tiene que ver con las brechas salariales. Y en este sentido, yo me voy a permitir hacer algunos comentarios respecto a la precarización laboral, y mi colega, el doctor Alfredo, les va a hacer unos comentarios respecto a las brechas salariales. Para iniciar, ¿de qué estamos? Para hablar de precarización laboral, me gustaría hacer algunos comentarios respecto a qué podemos entender por estas dos, digamos que conceptos, empleo decente y empleo precario, porque estamos hablando de precarización laboral. Pero para hablar de precarización, pues tratemos de plantear lo opuesto, ¿no? Que sería tener, pues, un trabajo decente. Y en ese sentido, la Organización Internacional del Trabajo nos da una serie de características para nosotros, pues, digamos que caracterizar el empleo. Y bueno, entre esos está el salario, la seguridad laboral, las condiciones de trabajo, los derechos laborales y la igualdad de oportunidades. Entenderíamos que un empleo al que nosotros tenemos acceso es decente si el salario es justo y adecuado. Y a lo mejor pensamos, bueno, pero, híjoles, ¿qué es justo y adecuado, no? Porque son como igual calificativos. Pero justo y adecuado implicaría, pues, quizá un salario que nos permita vivir, pues, de manera digna, ¿no? En términos, digamos que monetarios, el Coneval, ¿no? Que es quien mide, entre otras cosas, la pobreza en el país, nos diría que necesitamos más o menos como para una familia de 4 ingresos de alrededor de 13,000 pesos, ¿no? Y entonces ahí estaríamos hablando de justo y adecuado. Por el contrario, sería un empleo precario si es bajo e inestable. Inestable quiere decir, por ejemplo, esta semana sí tuve ingresos, pero la siguiente semana, híjole, me enfermé, no pude salir a trabajar, no tuve ingresos. ¿Sí?
La seguridad laboral también es importante, toda la cuestión relacionada con los derechos laborales, la estabilidad en el empleo versus inseguridad laboral. Estabilidad en el empleo implicaría que tengo un contrato de trabajo. Aunque sea un contrato por tiempo determinado, por ejemplo, me dan un contrato de 1 año porque esa es la obra que voy a realizar, es un contrato que me va a dar ciertas prestaciones en donde se van a plasmar en las cláusulas, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sería obviamente que precario si me contratan, pero no me dan ningún contrato. No hay nada estipulado por escrito. Las condiciones de trabajo que sean seguras, obviamente, y que sean salubres, y obviamente lo contrario, ¿no? En empleo precario serían inseguras y deficientes, ¿no? El espacio donde yo voy a prestar mi trabajo, pues resulta que es un lugar insalubre, que no tiene condiciones para presentar el trabajo. Los derechos laborales, respeto a los derechos fundamentales. Me ha tocado escuchar de empresas en donde dicen, te vamos a contratar 1 mes, ¿no? Si te quedas, entonces te vamos a contratar por 3 meses, ¿no? Si nos funciona, te damos 1 por 6 y ya después se verá el del año, ¿no? Y en el Inter, a lo mejor en el primer mes te dicen, no, mira, ahorita no te voy a dar seguridad social, tu seguro social, pero si te llegas a enfermar o algo, pues tenemos un médico aquí en la empresa que, ¿no? Pero si te quedas, te damos contrato a los 3 meses, a lo mejor después de los 3 meses sí te firmamos ahí la hoja del seguro social, ¿no? Y a los 6 meses nos dicen que siempre ya no nos van a ocupar. Total que ni tuvimos seguro social, ni tampoco tuvimos ningún tipo de prestación, no hicimos antigüedad en ninguna parte, eso sería precario, ¿sí? Y obviamente la igualdad de oportunidades, igualdad y no discriminación en el sentido más amplio de las cuestiones de género, no solamente reduciéndolo a la cuestión de lo femenino y lo masculino. Y lo que encontramos en el empleo precario son temas de discriminación y de desigualdad. Desigualdad, por ejemplo, ya lo tocará el doctor Alfredo, cuando hablamos de ingresos salariales, una de las discusiones es ¿de qué estamos hablando cuando buscamos, por ejemplo, la no discriminación salarial? Híjoles, pues que a trabajo, diríamos que a trabajo igual, salario igual, ¿no? Sería lo primero, pero es bien complejo en las empresas decir salario igual en muchos puestos de trabajo porque está más bien asociado a cuáles son las funciones que realizamos. Entonces hay algunas economistas, sobre todo de la rama de la economía feminista, que dicen que más que a trabajo igual sería a trabajo equiparable. ¿Sí? Entonces, equiparar aquí estaría relacionado con, por ejemplo, las obligaciones que tenemos. No necesariamente las funciones que realizamos, sino las obligaciones que tenemos. Y entonces tendríamos que tener un salario igual en ese sentido. Pero muchas veces lo que hemos encontrado es que hombres y mujeres en el mercado de trabajo a veces realizan las mismas ocupaciones, desempeñan las mismas ocupaciones, ¿sí? Pero en el puesto del varón tienen otro nombre que le permite tener un ingreso superior. Pero si nos vamos a la estructura funcional, pues resulta que hacen exactamente lo mismo o cuestiones muy similares. Y ahí estamos hablando de que hay discriminación. Ahora, el enfoque de género en la precarización laboral y las brechas salariales, pues está asociado, como decía yo, con estos puntos, ¿no? Con el tipo de empleo que se realiza, con las condiciones laborales, con las divisiones ocupacionales y con las características del trabajo. En todos los casos, afectan las oportunidades laborales y de ingresos tanto de hombres como de mujeres. Yo he tenido la oportunidad de hacer estudios sobre segregación ocupacional. Eso implica como hacer un ejercicio y ver en dónde están ocupadas las mujeres y en dónde se ocupan los varones. Dentro de toda la estructura ocupacional que hay, ¿no? De la clasificación de ocupaciones que tiene México. Y yo he encontrado, por ejemplo, que en la estructura ocupacional, digamos que en la parte de arriba están los empleos o las ocupaciones, si me permite, las ocupaciones que están mejor pagadas, y en la parte de abajo de la estructura están las que están peor pagadas, obviamente. Para que se den una idea, en promedio,
yo he estudiado más o menos, he hecho ejercicio de este ejercicio más o menos con 18 años, entre el año 2000 y el 2019. Y en todos los años he encontrado que en promedio 10, 11 de cada 100 mujeres se ocupan como empleadas domésticas. Y que de ahí, a lo mejor 8 de cada 100 mujeres se ocupan como vendedoras ambulantes. Y ya estamos hablando ahí de casi 20 de cada 100, es decir, una quinta parte de las mujeres están en las ocupaciones más bajas, más precarias, sin contratos, sin prestaciones sociales, la mayoría, ¿sí? Una de cada 5 en esas dos. Pero también he encontrado, por ejemplo, respecto a divisiones ocupacionales y cómo estas afectan, decíamos, no solamente los ingresos de las mujeres, sino también de los varones, es que en ocupaciones, por ejemplo, como el área de la educación, sobre todo de la educación preescolar y la educación básica, pues más o menos el 90% de los que están ocupadas ahí son mujeres. ¿Sí? Y tienen mucha responsabilidad, por eso decía yo hace un momento la cuestión de que las funciones pues sean a lo mejor no las mismas, pero sí en términos de equiparables, pues, ¿no? Entonces, si hay una persona que tiene que estar a cargo de la educación de los niños, pero no solamente de la educación, sino también del cuidado, imaginemos a alguien que estudia educación preescolar y tiene niños de 5 años, pues tienes que estar muy al pendiente y es mucha responsabilidad, no solamente la educación, sino el cuidado de los niños. Y son ocupaciones que tienen salarios relativamente bajos. Pero no solamente son bajos para las mujeres, sino también son bajos para los varones que se ocupan en ellas. En economía laboral, yo he encontrado algunos elementos que parecieran decir que si un trabajo lo puede realizar una mujer, lo puede realizar cualquiera. Entonces, en ocupaciones que están bien pagadas en términos económicos, que tienen remuneraciones y salarios altos, casi todas están masculinizadas. Y hay como ciertas barreras sociales, de desigualdad, discriminatorias, que dicen, mejor no dejar que muchas mujeres entren a estas ocupaciones, porque entonces el salario de las ocupaciones tenderá a bajar. Y por eso es que encontramos ocupaciones que están muy masculinizadas. Por ejemplo, todas las que tienen que ver con el área de la mecánica, de la ingeniería, etcétera, son ocupaciones que están muy masculinizadas. Es decir, la proporción de hombres en la ocupación, pues es como del 90% o más. Les voy a dar unas cifras para comprender la dimensión que guarda el tema de la precarización laboral con perspectiva de género, es decir, con una carga negativa hacia las mujeres. México ocupa el país 145 de 179 en baja tasa en la tasa de participación laboral femenina. O sea, estamos pues casi que hasta abajo. Y hoy por hoy resulta que más del 50% de los jóvenes o de las personas que se encuentran matriculadas en la universidad son mujeres. Sin embargo, más o menos entre el 40, 44%, si va bien, de las mujeres están ocupadas en el mercado de trabajo. Cuando más de la mitad ya son mujeres que egresan de las universidades. O sea, ya superamos a los varones en educación superior. Y de todas formas, nuestra participación en el mercado laboral es muy por abajo de la participación de los varones. Más de 21 millones de mujeres están excluidas del trabajo. ¿Y qué implica eso? Que no tienen posibilidades de tener acceso al mercado laboral. Y eso nos pone en una posición de vulnerabilidad a las mujeres. De entrada, porque dependemos económicamente de alguien más, ¿no? Y cuando hace un momento hablábamos de cuestiones relacionadas al poder, ¿no? Con esta idea de la perspectiva de género, el tener posibilidades económicas
nos da poder sobre nuestras decisiones, pero si dependemos económicamente de alguien más, pues ese poder lo ejerce alguien más. 4.4 millones de mujeres están desempleadas pero disponibles, o sea, tienen tiempo. Esta es una clasificación. Nosotros vamos a encontrar, en la clasificación laboral vamos a encontrar personas que son económicamente activas. Independientemente de si trabajamos o no, todos los que estamos aquí somos económicamente activos. Podríamos estar trabajando. Ahora, de ellos, una parte están ocupados y otra parte están no ocupados, pero disponibles. Es decir, tengo tiempo para ponerme a trabajar, lo que pasa es que no encuentro trabajo. Entonces, 4.4 millones de mujeres se encuentran en esa posición. Pero imagínense que 17 millones de mujeres no están disponibles para trabajar. Y no porque no tengan las capacidades para insertarse en el mercado de trabajo, sino porque tienen lo que se denomina la carga asociada a ser mujer, el trabajo de cuidados y el trabajo doméstico. Entonces, cuando hablamos de la perspectiva de género, hablamos de esas características, de esas condiciones y construcciones sociales que nos asocian a las mujeres con el trabajo de cuidados, pero también con el trabajo doméstico. Y yo se les decía hace un momento, 11 más o menos, 10, 11 mujeres de cada 100 se ocupan en trabajo doméstico, como empleadas domésticas. Pero la verdad es que los hombres ni siquiera, estadísticamente los hombres no figuran en esa ocupación, ¿no? Son las mujeres. Pero estas, además, es trabajo sin remuneración. Es decir, lo que dicen las feministas, lo que muchos le dan esa, ¿cómo diríamos? Lo que dicen que es amor, en realidad es trabajo no pagado. Es decir, el trabajo de cuidados y el trabajo doméstico que hacemos en casa. Dicen, pues es amor, es el amor a la familia. Dicen, no es amor, es trabajo no pagado. Porque trabajamos. Y muchas veces eso nos implica a las mujeres una doble jornada laboral. Salimos al mercado, a nuestro trabajo, a nuestras oficinas, a nuestros despachos, tenemos toda la jornada de trabajo y luego llegamos a casa a limpiar, a lavar la ropa, a hacer comida para el día siguiente, a preparar a la familia o a prepararnos nosotros. ¿Para qué? Para estar listos para salir a producir al día siguiente. Pero para producir al día siguiente tenemos que reproducir al interior del hogar. Y eso nos representa una doble jornada de trabajo. Y en algún momento me encantaría compartir con ustedes algunos datos estadísticos sobre el impacto del COVID-19 tuvo en este caso en las mujeres, ¿no? Y cómo exacerbó el trabajo de las mujeres dentro y fuera del hogar. Entonces, 17 millones de mujeres no pueden trabajar porque están full time haciendo trabajo de cuidados, niños, menores, o sea, infantes, menores, adultos, personas con discapacidad, labores domésticas en general, sin remuneración. 6 de cada 10 mujeres trabajan sin acceso a servicios de salud y demás prestaciones sociales. Y este es un dato pues, apabullante en realidad, porque implica que son mujeres que trabajan o que se emplean en trabajos que son precarios, como las características que les daba yo hace un momento. Cuando hablamos de precarización laboral, hablamos de esto. 6 de cada 10 mujeres trabajan sin acceso a servicios de salud, es decir, no tienen seguridad social, no tienen antigüedad, no tienen la cuestión de las vacaciones. Hoy por hoy, por ejemplo, ha habido reformas legislativas que han impulsado la regularización, por ejemplo, del trabajo doméstico. Las personas que trabajan en los hogares haciendo el trabajo doméstico, ahora se les tiene que dar los derechos que por toda la vida, ¿no?, habían sido invisibilizados, como seguridad social, ¿no?, que tengan un contrato, que tengan prestaciones, que tengan vacaciones, que hagan antigüedad, que puedan tener acceso a
un crédito de Infonavit eventualmente, ¿no? O sea, eso es algo que había estado invisibilizado y que ahora se ha estado trabajando, impulsando. Va muy lento, pero ahí va. Más de 7 millones de mujeres tienen trabajos informales. Informales implica que no tienen un contrato, pero informal también puede ser que trabajan vendiendo comida, trabajan en un sobre ruedas, y entonces, si hoy están bien y tienen la oportunidad, salen y venden, pero si, insisto, ¿no? Por ejemplo, lo vimos con el COVID, se enferman, pues no tienen seguridad social, y si ellos no salen a trabajar, pues nadie sale a trabajar, ¿no? Entonces, eso es lo que les da, lo que hablamos de informalidad. 4 millones de los 8.4 millones de mujeres que trabajan o que están empleadas de manera formal, con prestaciones, con contratos, todo esto, carece de ingresos suficientes para superar el umbral de pobreza. O sea, de las que están ocupadas en la formalidad, prácticamente la mitad no tiene ingresos suficientes para superar el umbral de pobreza. Y nosotros podemos ver en Coneval que Coneval nos marca líneas de pobreza. O sea, decir que alguien es pobre o no pobre está en función de sus ingresos. Y los ingresos, la cantidad es, bueno, ¿cuánto se necesita para una canasta básica de una familia de 4, ¿no? Y pagar ciertas cosas. Entonces, más o menos yo les daba un dato ahí, ¿no? Les decía yo 13,000, no, menos. Pero hay otras organizaciones que hablan de 5,000, ¿no? Y eso implica que no se tengan ingresos por esa cantidad. Entonces estoy por abajo de la línea de pobreza. Son pobrezas por ingresos, o sea, sí trabajo en la formalidad, pero resulta que en la línea de producción me pagan 1,200 pesos a la semana. Entonces, pues la verdad es que no me alcanza para superar el umbral de pobreza. 6 de cada 10 mujeres con trabajo formal y sin ingresos suficientes, además, trabajan en grandes y medianas empresas. Cuando hablamos de grandes empresas, a lo mejor nos imaginamos cadenas, ¿no? Walmart es una gran empresa. Son grandes empresas, ¿no? Por el número de empleados. Bueno, 6 de cada 10 de estas mujeres que están en la formalidad, pero que no alcanzan a librar el umbral de la pobreza, trabajan en grandes y medianas empresas. Bueno, eso es lo que de entrada quería compartir de instancia con ustedes, y ahora voy a ceder la palabra a mi colega, el doctor Alfredo. Ya me dirás, Alfredo, para ir cambiando la presentación, él les va a compartir sobre la brecha salarial de género. Sí, muchas gracias, Ingrid, y un saludo a quienes están en la sala, escuchándote primero a ti y ahora a un servidor. No sé si se alcanza a escuchar bien, porque ahí veo la señal de... ¿Está abajo? Sí. A ver, está abajo, déjame ver si lo podemos aumentar. Dale, ok, espero un poco. Sí, porque hace rato escuchaba bien, ¿no? No sé. Sí, yo creo que es con el micro otra vez. Okay. Sí, me espero a que me den luz verde. No, es en el micrófono, en el micro de aquí, ahí ponerle que se escuche. Pero hace rato se escuchaba mejor. Sí, no sé si ya mejoró. ¿Escucha ahí arriba? Sí se escucha, pero se escucha bajito. Ah, ok. Y bueno, ¿muy bajito o cómo está el asunto? Apenas y que subas un poquito tu voz. Ok, sí, lo puedo hacer, digo. Ahí está. ¿Ahí está mejor? ¿Mejor? Sí. Ah, bueno, ok. Bueno, los estaba saludando y agradeciendo la invitación que hacen a mi colega y a mí. Con mucho gusto la aceptamos sin pensarlo. Entonces, nada más, Ingrid, si me permites apuntalar unas cuestiones que me parece muy importante lo que mencionaste, antes de hablar del tema de brecha salarial, ¿no? Sobre todo con el auditorio que está ahí presente. Vean, lo que les acaba de comentar la doctora, sí es muy importante que no lo asociemos únicamente a trabajos con poca con un bajo nivel de mano de obra calificada, ¿no? O sea, trabajos que por default
aspiran a un salario bajo, ¿no? Lo que les acaba de decir de que hay una especie de trabajos masculinizados y una especie de trabajos feminizados a través de este como constructo social, a través de esta perspectiva errónea que se tiene, sí llega incluso a trabajos de alta especialización, ¿no? Y eso quisiera nada más apuntalar para que se den una idea de la magnitud de pues de este flagelo, ¿no? De esta situación que lastimosamente está en México y en muchas partes del mundo. Un servidor, por ejemplo, ahorita no puede estar con ustedes físicamente porque pues, recientemente tuvimos ahí una cirugía en rodilla, ¿no? Les platico esto para que se den una idea. Si ustedes ahorita googlearan en internet, si entraran, y hay una paginita que te pone a los 20 mejores traumatólogos en Tijuana. No basta más que literal pongan 20 traumatólogos mejores en Tijuana, algo así, no sé. Si ustedes entran en esa página, les va a mostrar a 19 hombres y una mujer, ¿no? Yo me operé con la mujer que está ahí, ¿no? Con la doctora que está ahí, que es una estupenda doctora. Y lo que trato de transmitirte con esta pequeña intervención es lo que justo Ingrid te está mencionando, ¿no? La labor de un cardiólogo, de un pediatra, de un odontólogo, de un psicólogo, de un contador, en cualquier perfil de trabajo lo puedes desempeñar con la misma calidad, con la misma ética, con el mismo nivel de profesionalismo, tanto un hombre como una mujer. Pero la dinámica laboral, la estructura que hay en muchas partes del mundo y desde luego en México, por alguna cuestión ha ubicado preferentemente a los hombres, ¿no? Como en estos cargos directivos importantes. Si ustedes revisan quiénes están al frente de las grandes empresas, las que ahorita hablaba Ingrid, Walmart, Bimbo, Cemex, Televisa, Grupo Salinas, si ustedes revisan quiénes está como en el tope, el CEO o el máximo referente de muchas empresas importantes, la mayoría son hombres. Y podemos estar todo el día hablando de temas políticos, de senadurías, de gobernaturas, de presidencias, de alcaldías y todo, que si bien es cierto, cada vez hay un aumento de la participación femenina, pero si ustedes revisan esa cuestión, o sea, nos queda muy claro que ahí hay una clara tendencia hacia mejores puestos, cargos para los hombres respecto a las mujeres. Y no es un tema de capacidad, no es un tema de capital humano, no es un tema de que lo hagamos mejor que ellas, por supuesto que no. Esta doctora que me operó eh, estaba al día siguiente de la cirugía cuando me dio de alta en el Ángeles y estaba un poquito como molesta. Veo, ya hay como cierta confianza con ella porque ya hemos tenido ahí algunas citas y demás. Y me dijo, es que me toca hacer una operación en el Prado y estaba como molesta, ¿no? Digo, espero que no haya nadie que su papá trabaje en el Prado o algo, estaba un poco molesto. Digo, ¿y por qué estás enojada, Linet? Y me dice, no, es que me estaba dando una serie de argumentos por la cual no le gusta operar en el Prado, pero el que más me alarmó a mí fue que dijo, aparte dice, todo el mérito se lo lleva mi colega. Y yo, ¿cómo? Sí, me dice, o sea, yo soy la que opero, yo soy la que hago todo el tema, pero de algún modo el que siempre se lleva los aplausos es el que tiene el consultorio y que es el colega que le invita a ella. Es decir, es como si a mí me llegara un trabajo, un estudio, y como que subcontrato a Ingrid. Ingrid hace toda la labor, hace todo el trabajo, todo el reporte, todo el informe, todos los resultados. Yo nada más pongo la cara ante quien paga y al final me dicen, felicidades Alfredo, hiciste un estupendo trabajo. Y yo no tengo la calidad moral ni ética para decir, bueno, el trabajo lo hizo mi colega aquí presente llamada Ingrid Curie. Y digo, te puedo contar más historias de terror, pero creo que el tiempo no nos alcanzaría, pero sí hay una clara diferencia entre estas labores que se hacen respecto al género masculino y femenino en algunos puestos, insisto, de especialidades médicas y de trabajos que requieren una mano de obra calificada importante, ¿no? Para que no creas que únicamente está, digamos, como la estructura más inferior que tiene el mercado laboral, entiéndase aquellos trabajos, pues que bueno, por la misma dinámica económica del valor que generan, pues no aspiran a salarios más elevados. Una vez que mi compañera Ingrid ya te hizo todo este recorrido, entonces yo me voy a enfocar en la brecha salarial de género, ¿no? Que es un tema que adolece, es un tema pues que incomoda, que duele, que no debería existir, pero que lamentablemente está en gran parte del mundo, si no es que en todos los países del mundo. Es decir, antes de empezar a mostrarte datos, definiciones y demás,
quiero compartirte que este no es un tema exclusivo de México, no es un tema que solamente atañe a los países de Latinoamérica o los países en desarrollo, sino que está presente en Alemania, en Japón, en Corea, en Estados Unidos y ya digo, en gran parte del mundo, si no es que en todo este planeta, ¿no? Entonces, si podemos avanzarle, por favor, ahí está. Bueno, creo que todos entendemos que es una brecha, ¿no? Una brecha, pues vamos a pensar que hay dos puntos, ¿no? Y que estos dos puntos, supón tú mis manos si me estás viendo, idealmente las brechas socioeconómicas, uno pensaría que tendría que hacer políticas públicas para reducirlas, es decir, para que la brecha se cierre, ¿no? Por ejemplo, el tema de la desigualdad económica. La desigualdad económica tendríamos que cerrar esa brecha y esa brecha sería la distancia entre lo que gana el que menos gana en México y el que más gana en México. Esta brecha lamentablemente no se ha cerrado, esta brecha se ha de algún modo estirado, se ha ampliado. Lo que yo hoy te quiero comentar es por qué es importante cerrar, no aquella brecha, que también es muy importante, pero para objetos de esta charla, la brecha salarial por razón de género, es decir, lo que ganan ellas, lo que ganamos nosotros, hay una brecha. No, en términos promedio, como ahorita verás, no ganamos lo mismo, sino que hay una diferencia y como creo que sospechas, el que gana más es el hombre respecto al sexo femenino. Bueno, pero ¿por qué es importante cerrar esa brecha? Miren, de entrada, el primer punto, como ves ahí en la línea principal, claro que hay un tema de ética, hay un tema de lo que debería de ser, del deber ser, ¿no? Pero más allá de esto, que desde luego que es muy importante, o sea, el tema ético, el tema moral, el tema de justo y equitativo, es también un componente importante para el éxito y, digamos, este desarrollo y crecimiento de las organizaciones. Hay estudios que han hecho consultoría, sobre todo en Europa, donde está, digamos, la evidencia está empírica, está ahí documentada, que las empresas que suelen cerrar estas brechas tienen incluso mejor rendimiento en la bolsa de valores. Claro, siempre y cuando coticen en el mercado bursátil. Pero, a ver, vamos al trasfondo de este primer punto del éxito y que es un aspecto esencial. En economía argumentamos que los seres individuos responden a incentivos, ¿no? Un incentivo, creo que tú lo entiendes, es una recompensa, un premio a un acto que te invitan a hacer o algo que te invitan a no hacer, ¿no? Todo el mundo responde a incentivos. Los estudiantes, los profesores, las empresas, todo el mundo responde a incentivos. Claro, hay distintos tipos de incentivos, no todos tienen que ser económicos. Entonces, ponte a pensar qué tipo de incentivo existe en el mercado femenino cuando por más que estudio, por más que me preparo, por más que avanzo, por más que voy a un diplomado, por más que estudio un máster, por más que estoy tratando, en el caso de la doctora que te digo, por más que hago esto, siempre el mérito, siempre mayor salario, siempre reconocimiento, no va hacia mi persona, sino va hacia alguien más. Entonces, acá hay un tema importante de incentivos. Es decir, la estructura de mercado por sí sola está poniendo barreras y frenos para que la mujer tenga como este incentivo de más preparación y todo, porque ya digo, al final hay ciertas estructuras y condiciones que le imponen como, hay un par de conceptos en este tipo de temas que uno se llama piso pegajoso y otro se llama como estos techos de cristal, ¿no? El piso pegajoso no hace otra cosa más que ilusión. Imagínate que tú estás queriendo avanzar, pero estás como en un terreno así, pantanoso, pegajoso, como que estás, no sé si has intentado luego como correr en la playa, es distinto a correr en cualquier otra superficie. Correr en la playa se te dificulta más por la arena, los pies se te van hundiendo, no sé si lo has hecho. Digamos que te es más complicado avanzar. Haz de cuenta que a las mujeres sucede lastimosamente eso en el mercado laboral. Piensa que es una carrera, que hay dos carriles. En el carril que vamos los hombres está pavimentadito, con asfalto, todo bien. Y en el carril que van ustedes hay arena de la playa, hay obstáculos, hay vallas, hay una serie de situaciones que te van a complicar avanzar. Con esto no te quiero desanimar, desde luego. Con esto no quiero decir que, bueno, ya no estudien. Pues, por supuesto que no. Al final justamente daremos la pauta y herramientas y los avances que se han hecho en este tipo de temas, ¿vale? Entonces, el punto 2 tiene que ver con ese tema de los incentivos que te digo, porque la lógica es aprovechar el máximo potencial de todos los miembros, ¿sale? Pero seamos sinceros, el principal incentivo de trabajar para nosotros, pues es un componente económico, ¿no? O sea, más allá de un apretón de manos,
más allá, no sé, de la caja de pizza porque trabajamos horas extra, más allá del correo felicitándote, el individuo percibe un mejor estímulo en su labor cuando es también ascendido, cuando es promovido a un mejor cargo, es decir, cuando también ahí hay un tema económico monetario, ¿tá? Y esto no es un tema egoísta, no es un tema de ser fríos ni nada, te digo, es un componente básico del humano racional que en economía estudiamos y que este humano racional, en términos generales, en promedio, responde a incentivos. Entonces, ¿cómo yo, empresa, saco el máximo potencial de mis miembros? Pues bueno, siendo coherente con su pago, como hablaba hace ratito Ingrid, y acá hay un tema pues del salario que perciben muy, muy importante, ¿no? Y también hablar de reputación, de esta imagen que la empresa proyecta al exterior. También cuando tú trabajas en la reducción de brechas salariales, estás ahí apoyando eso, ¿no? Hace poco ahí las chicas de CETIS, donde somos maestros, hicieron un colectivo, FEME le llamaron, ¿no? Le llaman, perdón, y el año pasado nos dieron como unos tipo, el semestre pasado, perdón, como unos stickers, un post-it de cual tú pusieras qué quisieras para CETIS en términos de equidad de género, ¿no? Entonces, hay algunos maestros, algunos estudiantes pusimos algunas cuestiones, ¿no? Algunas cosas que quisiéramos que, digamos, la institución mejorara o que le gustaría que pasara, perdón, en términos de equidad de género y demás. Y un servidor puso una mujer rectora, ¿no? Es un tema que te digo, si tú, insisto, y con esto me regreso al punto que empezamos, cuando tú revisas las rectorías de las principales universidades y otros cargos importantes en la administración pública, si bien es cierto, ya hay más participación femenina, todavía no se compara al alto porcentaje que todavía los hombres lideran, ¿no? Entonces, te digo, el tema, a mi parecer, ¿no? De muchas organizaciones, llámese universidades públicas, privadas, empresas medianas, grandes, transnacionales y demás, es un mensaje importante, ¿no? Que quien lidera esa empresa lo hace por su mérito, lo hace en un concurso abierto, lo hace en un tema de capacidad y por supuesto que ahí el componente femenino tendría que estar más presente, ¿no? Si avanzamos, porfa, Ingrid. Bueno, la definición, digo, de manera como técnica, ¿no? Aunque esto todavía puede hacerse más técnico con otros conceptos que hay. Básicamente es la diferencia que hay en los ingresos promedio, eso es muy importante, entre hombres y mujeres, y acá está lo más importante, en el mismo puesto o en el mismo rango dentro de una misma industria. Es decir, yo no puedo comparar, yo, con todo respeto, a un chico que a lo mejor es cajero en una tienda de conveniencia con una arquitecta que tiene 2 posgrados y que está en una firma importante. Para yo hablar de brecha salarial, tendría que tener a 2 individuos, básicamente el mismo puesto, vaya, el mismo rango en la estructura de la empresa y dentro de la misma industria, porque eso es muy importante, porque de industrias pagan salarios diferentes, no podemos comparar sector primario, a lo mejor, no sé, las empresas que se dedican a lácteos, con a lo mejor la empresa, lo farmacéutico, o algo de construcción con algo de radiocomunicaciones y demás, ¿no? Tiene que ser la misma industria. Es decir, creo que ahí con ustedes ahí están los de psicología, ¿no? Esto sería equivalente a tomar a prácticamente a 2 de ustedes, que serían psicólogos en poco tiempo, que salieron de la misma escuela, de la misma ciudad, que en teoría básicamente es como el mismo CV, como el mismo capital humano, seguirlos a lo largo del tiempo. Y lo que la teoría y los datos sugieren es que lo más probable es que el hombre egresado de psicología de Unipac, lo más probable, no que sí vaya a ser, va a tender a ganar un poco más de salario que la chica que es el Unipac de psicología, ¿no? Es para que entiendas este concepto. Típicamente se expresa como un porcentaje del salario masculino, como es la referencia, ¿no? Como el 100%, ¿no? Y si el resultado es negativo, que casi nunca lamentablemente es negativo, significa que las mujeres ganarían más que los hombres en promedio, ¿no? A grandes rasgos, de manera así platicadita, eso sería el concepto de la brecha salarial, ingresos promedio. Ahorita te platicaré cómo controlamos eso para que no haya factores que alteren el resultado, comparando hombres y mujeres, básicamente en la misma industria y que tengan cargos o puestos o vaya funciones similares, ¿no? Adelante, por favor, Ingrid. Por supuesto que hay determinantes que contribuyen a esta brecha salarial, es decir, que explican el por qué los hombres en promedio ganan más que las mujeres, aun cuando tienen el mismo, digamos,
licenciatura, mismo posgrado, y que estamos trabajando básicamente en el mismo sector o en la misma empresa incluso, ¿no? Acá ponemos 4, hay más porque ese tema es multifactorial, o sea, responde a múltiples factores o componentes, pero el más importante es, me voy de mi mano izquierda a derecha, es la discriminación. Ya Ingrid te platicó mucho de eso, hay prejuicios, hay estereotipos, ya hay como un tema cultural, ¿no? En algunos países como México, que pueden afectar las decisiones salariales, ¿no? O sea, puede llegar un muy buen currículum, una persona muy capaz para un puesto, pero dice recursos humanos, es que están buscando otro perfil, y es otro perfil que buscan muchas veces es el género masculino, digo, lamentablemente. Entonces, la discriminación por razón estrictamente de género es lo que muchas veces explica esto como hasta en un 30 o 40% en muchos estudios, como ahorita verás. El tema de la ocupación y educación, por supuesto, esto sí creo que todos lo entendemos, ¿no? Claro, si una mujer se prepara más, si hay más posgrados, diplomados, si tiene más experiencia, como ese segundo punto, pues tenderá a ganar más que un hombre que se quedó a lo mejor únicamente con la carrera, ¿no? Es decir, si los dos egresamos de la carrera en 2017, pero a partir de ahí ella se especializó, ella fue a congresos, ella ya tiene experiencia en 3, 4 empresas, y este hombre pues no ha estado trabajando, no ha estado ejerciendo, lo más probable es que 7 años después, o bueno, el tiempo, si lo seguimos en el tiempo, ella ganará más, pero te digo, acá está el componente de la educación y la experiencia laboral, ¿no? Desde luego. Por eso, no sé si le ha sucedido que luego muchas empresas tienen esa idea equivocada de que los recién egresados tienen que ganar menos. ¿Por qué? Porque acaban de egresar, ¿sí? O sea, y de manera hasta tipo irónica o incongruente te piden experiencia cuando acabas de egresar. O sea, ¿cómo va a tener experiencia si acabo de egresar? Y se genera un círculo vicioso. O sea, ¿cómo quieres que tenga experiencia si justamente no me contratas por no tener experiencia, ¿no? Digo, el mercado laboral tiene un montón de fallas. En economía decimos que hay fallas de mercado, hay un montón de fallas de mercado, y el mercado laboral, digo, Ingrid es experta en esto, tiene muchísimas, muchísimas fallas. Y una de ellas es esta incongruencia de en automático pensar que el recién egresado tiene que ganar menos, o sea, en automático, ¿no? Y que no le genero o no le doy la oportunidad justamente porque no tiene experiencia, ¿no? Entonces, por ahí hacemos un círculo vicioso bastante, bastante, bastante complejo y que daña mucho a, sobre todo a la población joven que recién egresa, ¿no? Y este tema, bueno, que también desde luego afecta, ¿no? El tema de la maternidad, ¿no? O sea, el tema de que, pues bueno, la mujer por esa condición biológica, que luego dará luz, que será madre, pues ahí hay algunas semanas, algún tiempo importante de incapacidad que no puede trabajar, obviamente, por cuestiones, creo que todos las comprendemos, pero ese tema de maternidad también impacta en la brecha salarial, ¿no? Avanzamos, por favor. Bueno, aquí tenemos algunos datos. Las siguientes imágenes tendrán algunos datos para que de algún modo dimensionemos algunos estudios que hemos estado trabajando aquí con mi colega Ingrid, y lo que le queremos presentar en esta diapositiva es algo ya te mencionó ella, ¿no? De la que es la población económicamente activa, que es la población ocupada, la desocupada. Básicamente lo que ves acá son 4 años, ¿no? El 19, el 20, que fue digamos el año pandémico, el 21 y 22 de la población ocupada, te explico cómo la calculamos, pre y, digamos, después de la pandemia. ¿Qué fue lo que hicimos? Mira, tomamos a los 6 estados de la frontera norte, entiéndase de Baja California hacia Tamaulipas, por género, obviamente, hombres y mujeres, y lo que hicimos es de la población que está ocupada, entiéndase que está trabajando, respecto a la gente que tiene 15 años y más, ¿no? Y lo que quiero que veas, y de hecho lo subrayé, es que compares, pero así a nivel renglón, o sea, a nivel estado, ¿no? Porque comparar un estado con otro nos metemos en un asunto regional que pues no terminaremos el día de hoy. Si quieres, enfoquémonos solamente en Baja California, porque aquí vivimos, si te parece. Ubícate en el renglón 1, Baja California, ¿no? Si nos ubicamos en el renglón 1, exactamente, gracias Ingrid, Baja California, desde antes de la pandemia y después de la pandemia, el hombre, el género masculino, tiende a estar más ocupado que el género masculino, como bien te ha dicho Ingrid. No es que ellas no quieran trabajar, no es que ellas no necesiten el dinero, no es que ellas no tengan la capacidad para insertarse en el mercado laboral, es que hay una serie de barreras, como ella te mencionó, del cuidado del hogar, de los hijos, porque luego es muy común. ¿Quién va a cuidar al niño? Pues tú. ¿Quién va a cuidar a la mamá que vive con nosotros, a la suegra? Pues tú. Sí. O sea, ¿mande? Perdón. Entonces, lo que quiero que veas es cómo los hombres, pues básicamente está como en 70%
es decir, 7 de cada 10 hombres sí están ocupados, pero la mujer no llega en el 50%. Es decir, hay una fuerza laboral que no se está explotando, hay una mujer que puede aportar a la economía, hay una mujer que puede contribuir con su conocimiento en el ejercicio de su profesión y no lo está haciendo, ¿sí? Ni como emprendedora, ni como asalariada, ni como alguien que trabaje, digamos, en niveles importantes debido a su capital humano, no lo está haciendo. Y lo que tenemos hasta abajo, pues es un promedio de toda la frontera, porque estamos estudiando a ambas fronteras, pero para efectos de esta charla solo compartimos datos de la frontera norte. Y lo que quiero que veas es que a lo largo de estos años que estamos trabajando la investigación, pues la participación masculina supera por mucho a la población femenina, ¿no? O sea, hay una brecha importante tanto antes de la pandemia como después de la pandemia. Es decir, prácticamente en este tema, esto no es brecha salarial, es únicamente si están o no trabajando, ¿no? Independientemente de cuánto ganan. Aquí únicamente estamos hablando de si estoy o no empleado en el mercado laboral, con todo lo que esto representa, ¿no? Obviamente el estar empleado, ¿no? ¿Podemos avanzar, por favor? Bueno, ahora lo que hacemos lo que tienes en rojo son los hombres y lo que tienes en color oscurito son las mujeres. Lo que está en paréntesis, no sé si les dan clases de estadística o se acuerdan de esa materia, a mucha gente no le gusta, pero es muy importante para luego justamente como este tema, es la famosita esta deviación estándar, ¿no? Que es una medida de dispersión de qué tanto mis datos se dispersan o se separan respecto a la media. Entonces, lo que tenemos otra vez, acá tenemos 5 años. Eso de 3T que dice arriba es porque tomamos datos de una encuesta que elabora INEGI, que nos da datos trimestrales, que es la encuesta nacional de ocupación y empleo, la ENOE, y entonces tomamos datos únicamente del tercer trimestre. Es decir, para comparar el mismo trimestre con su homólogo, pero de otros años, ¿vale? Porque comparar también trimestre 1 con 4 puede ser complicado, ¿no? Entonces, elegimos el tercero, ¿no? Por una razón importante de cómo se comporta ese trimestre, ¿no? Ese trimestre, para que lo entiendas en español, es julio, agosto y septiembre, ¿no? Del año calendario. Julio, agosto, septiembre. Ese es el trimestre 3 de los 5 años que ves arriba como en el principal renglón de la diapositiva. Y vamos, si quieres, solamente explorar algunos datos, ¿no? Otra vez, es toda la frontera norte en conjunto. El ingreso promedio por horas. O sea, si yo tomo a toda la gente que vive en la frontera norte, lo que voy a encontrar es que la mujer en 2019 ganaba 12.7 pesos por hora, pero el hombre 19.7 pesos por hora. Estamos hablando de una diferencia de 7 pesos por hora. Pero aquí están, claro, todos los servicios, toda la industria, todas las ocupaciones. Y si nos vamos a lo largo de los años, la diferencia existe. Es decir, al final, lo último que tenemos es el tercer trimestre de 2023, donde la mujer reporta 17 pesos por hora y el hombre 26 pesos por hora. Es decir, prácticamente 9 pesos por hora, que es el 50% de lo que gana la mujer, que es muchísimo. Ahora, otro tema que te mencionaba Ingrid, ¿no? También la mujer trabaja menos. En el renglón de abajo, el número que tienes con la mujer ahora es también menor. Es decir, pero no es porque la mujer quiera trabajar menos, es porque también muchas veces el mercado laboral por sí solo le ofrece trabajos parciales. Ahora, ¿por qué la mujer también acepta o tiende a aceptar más trabajos parciales respecto a tiempo completo? Porque te acaba de decir Ingrid, es que en casa tengo otro trabajo que me demanda también un montón de horas. El aseo, la limpieza, la comida, los uniformes, las tareas, el cuidado, etcétera, etcétera. Es decir, yo quisiera trabajar jornada completa. Yo quisiera trabajar 6 días a la semana, 8 horas por día, pero no puedo. Entonces, de algún modo el mercado me está obligando a trabajar pocas horas, las cuales ya vimos arriba, también me las pagan menos respecto a los hombres. Entonces, cuando tú multiplicas lo que gano por hora por horas trabajadas, la mujer tiende a ganar menos, ¿no? Como lo puedes ver en el segundo rengloncito, donde trabaja en promedio 10 horas menos que el hombre por semana. O sea, 10 horas menos por hombre, pues es algo importante, ¿no? Es más de un día laboral. Y el tema que a mí más me preocupa es el que está abajo. ¿Por qué? Porque la mujer tiene más escolaridad que el hombre. Obsérvalo. Observa el primer columna 2019. La mujer en promedio estudia 8.25 años y el hombre no llega a 8. Y si nos vamos al último dato, la brecha casi se cierra, pero la mujer sigue estudiando más. Eso te lo acaba de mencionar Ingrid. Ahora la matrícula universitaria y obviamente los egresados son más mujeres que hombres. Es decir, la mujer está en promedio mejor preparada. La mujer estudia más que el hombre, pero trabaja menos que el hombre.
¿sí? Ya lo vimos en el segundo renglón, y le pagan menos por su trabajo. O sea, esta diapositiva, pues igual yo te invito a que me ayudes a buscarle otro nombre, porque se llaman indicadores, pero podemos llamarle, no sé, injusticias, incongruencias, digo, cosas surrealistas que pasan por razón de género en la frontera norte antes de la pandemia y después de la pandemia. Adelante, Ingrid, por favor. Bueno, has oído hablar del salario mínimo, ¿no? El presidente Andrés López Obrador constantemente lo ha elevado en su gobierno, lo ha aumentado. Eso no significa que en automático el salario que llega al cheque se vea reflejado, es su indicador también que sirve para otras cuestiones, pero nos da una idea de más o menos cuánto puede ganar la gente. Esa misma encuesta divide a la gente en función de cuánto gana. Lo que tomamos fue los que ganan más de 5 salarios mínimos, que es el mayor rango que te permite esa categoría, y otra vez, está en porcentajes. Es decir, los numeritos que ves ahí son porcentaje. Lamentablemente, son porcentajes pequeños porque es poca la gente que gana más de 5 salarios mínimos. Tienden a ganar menos, ¿no? Pero lo que quiero que observes es que a los 5 años que estudiamos, en los mismos trimestres que estudiamos, el renglón de arriba que corresponde a los hombres es mayor que el renglón de abajo que corresponde a las mujeres. Y más preocupante aún, que los dos van cayendo. Porque fíjate cómo el hombre inicia con 3% y luego llega a 1%. Es decir, el porcentaje de la población masculina que gana más de 5 salarios mínimos de por sí está cayendo también. Pero el de las mujeres, que iniciaba ya de por sí bajo en 1.20, se está acercando a cero peligrosamente. Eso también es un dato, digamos, que preocupa, ¿no? Adelante. Ahora, uno puede decir, bueno, me voy a estudiar, voy a preparar, y eso puede de algún modo mitigar eso que está haciendo. En teoría, tendría que hacerlo, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo, pero datos de otra encuesta que es la ENIG, que básicamente en México mide cuánto ganamos y en qué gastamos los mexicanos, bueno, los hogares en México, nos dice lo siguiente, ¿no? Lo que quiero que veas podemos enfocarnos si quieres en la última columna. Tú ahorita estás a punto de estar en el cuarto renglón exactamente, acabar tu carrera, ¿no? O sea, en pocos años tú estarás en ese componente, ¿no? Bueno, ya estás ahorita, porque está ahorita tu carrera incompleta, pero pronto estará completa, ¿vale? Entonces, lo que dice, esos son pesos mexicanos. Lo que dice es que las mujeres que estudian una carrera, que están por terminarla, y los que ya la acabaron, ganan al trimestre 35,444 pesos, que no se compara con casi los 50,000 que ganan los hombres, lo cual da una diferencia de 14,000 pesos trimestrales. Ojo, y aquí estamos comparando a gente del mismo nivel educativo. Es decir, obviamente a la mujer, si tú revisas a las mujeres únicamente la columna, pues sí, conforme avance el nivel educativo, en promedio ganas más, pero no se compara con lo que tienes el hombre. El hombre aspira a ganar hasta 106,000 pesos cuando tiene un posgrado, ¿no? Maestría, doctorado, etcétera. Pero la mujer se queda en 73,000 pesos. Y fíjate cómo la brecha, algo importante, conforme avanzamos el nivel educativo, se va haciendo más grande. O sea, quiere decir que si tú agarras a 2 mexicanos promedio que tengan un posgrado, ¿no? El hombre en promedio lo más probable es que va a ganar 32,000 pesos más al trimestre, es decir, 10,000 pesos más al mes, ¿no? Lo cual te digo, da una realidad de que esta brecha no solo, digamos, se enfoca en trabajos que son como que pagan poco, sino también en estos niveles importantes, ¿no? Adelante, por favor, Ingrid. Bueno, aquí entra el componente del cuidado del hogar, de la estructura familiar y demás. Lo que hicimos fue básicamente lo mismo, pero ahora por cuántos hijos tiene, es lo mismo. Y aquí lo que observamos es que a medida que el hogar crece, es decir, que hay más hijos, la diferencia es mayor, ¿no? O sea, el hombre va a ganar más y el crecimiento de la mujer, de hecho, fíjate cómo incluso cuando tiene 4 hijos, cae drásticamente, ¿no? En México, bueno, la dinámica demográfica obviamente ha cambiado, ¿no? Ya ha bajado mucho la tasa de fecundidad. Hoy se tienen menos hijos y se tienen a una edad mayor, sino pregúntale a tu abuelita, ¿no? O sea, ¿cuántos tíos tienes, no? O sea, seguramente tienes 3, 4, 5 tíos, ¿no? Y tu abuelita, bueno, en el caso mío, mi abuelita tuvo 7 hijos, mi mamá y 6 más, pero mi mamá solo tuvo 3 hijos y yo es hora que todavía no tengo hijos. Entonces, te digo, esa es una dinámica demográfica que cada vez tenemos menos hijos y nos casamos más tarde, ¿no? Antes, no sé si te acuerdas, Ingrid, digo, si no, chicos, pregúntenle a sus mamás, antes si ya tenías 22 años, digo, antes me refiero a la década de los 60, ¿eh? Si ya tenías 20 años, pues ya eras, decían ellas, te quedabas a vestir santos, ¿no? Ya era muy tarde para casarte a los 20 años. Hoy, prácticamente nadie se casa a los 20 años, ¿sale? O sea, son menos los casos. Entonces, esto afecta la dinámica demográfica. Lo que trato de explicarte es que hoy lo más probable
es que en los hogares no se tenga hijos o se tenga un solo hijo, lo cual nos ubicaría en el renglón 1 y 2 de este slide, pero tanto en 1 y 2 sigue habiendo una diferencia importante, ¿no? O sea, es decir, el hombre, así no tenga hijos o tenga más de 4 hijos, va a ganar más que la mujer, ¿no? Adelante, Ingrid, porfa. Y bueno, ya que pasamos esas tablitas a manera como de ideas principales, si bien es cierto en México, la brecha salarial, ha habido mínimas reducciones, ¿no? Si vemos los datos del 18 al 2021, hace 2 años y medio, hay mucho trabajo por hacer, porque la reducción únicamente pasó de 13.1 a 12.2, ¿no? O sea, este trabajo por hacer es una labor importante porque mira que hay consultorías que han estimado que a México va a lograr cerrar su brecha hasta el año 2120, 20 algo, 2120. Es decir, a mí no va a tocar, ¿no? O sea, no hay modo que yo en 100 años siga viviendo, o sea, es imposible, bueno, es muy poco probable. Entonces, a mí no va a tocar ver esa reducción. Bueno, ojo, si hay condiciones que se lleven a cabo. En Estados Unidos, los estudios dicen que esa brecha la van a poder cerrar en 2070, ¿no? Y hay países que la van a cerrar hasta 2000, el 2200, no sé qué, ¿no? Bueno, si el mundo continúa todavía, ¿no? Si no, lo acabamos, lamentablemente. Pero bueno, entonces, este tema es preocupante. Lo que trato de explicarte es que tú puedes ver ese 12.2% y decir, es muy pequeño, o sea, es un porcentaje mínimo, se acerca a 10%, o sea, no es tan alarmante, Alfredo. Todavía me dijeras, 60%, pues bueno, pero ese porcentaje, así como lo ves de pequeño, o sea, reducirlo a 11, a 9, a 10, es un tema o sea, es un tema muy, muy complejo. O sea, reducir un punto porcentual la brecha de género es un tema que no se hace de la noche a la mañana, es un tema que lleva mucho, mucho tiempo, ¿no? Entonces, adicional a eso, no solamente hablamos de conceptos de ingreso neto, sino que como dice el renglón, el párrafo de abajo, hay también temas de aguinaldo, de prestaciones, de utilidades, donde también ahí ha habido un avance, pero sigue estando, digamos, favoreciendo al hombre el salario que recibe respecto a la mujer. ¿Sí? Si avanzamos, porfa, Ingrid. Y bueno, en México el IMCO, que es el Instituto Mexicano de la Competitividad, pone esa brecha, te platico algo, esa brecha, igual de reserva que ahorita Ingrid les pueda mencionar, eh, está subestimada. ¿A qué te digo que está subestimada? Hay varias técnicas para calcular la brecha salarial de género. Hay una que, digamos, es como amigable y estadísticamente más sencilla, pero como es muy amigable y sencilla, tiende a estar subestimada, ¿no? O sea, estimada en un menor rango que tendrá que estar. Ese 14%, a reserva de que mi colega tenga otra percepción, es muy benévola con el reporte, ¿no? O sea, estás muy, muy subestimada, ¿no? O sea, hay otra metodología que es la que justamente mi colega y yo estamos por empezar en un proyecto que es más precisa, más puntual y que yo estoy convencido que siguiendo esa metodología, ese 14% prácticamente se duplicaría o a mínimo, mínimo se iría como a 20%. Pero supongamos que es el real, supongamos que fuera el estrictamente correcto. Si eso fuera correcto, entonces diría que por cada 100 pesos que gana un hombre en promedio, la mujer solamente recibe 86, ¿no? Entonces, y bueno, durante la pandemia, el segundo parrafito pudiera interpretarse como una buena noticia, pero no necesariamente. ¿Por qué? ¿Por qué se redujo en 11%? Bueno, 11% respecto a este 14%. No crees que ese 14% se hizo 3, ¿sí? Nada más para que no nos confundamos. Pero qué bueno fuera, ¿no? Pero es porque las mujeres que tenían menores ingresos salieron del mercado laboral, se vieron expulsadas por despidos o por temas de cuidado del hogar o por temas de que ya no pueden seguir trabajando. Y ya sabes toda la dinámica que ahí pasó en COVID en cuanto a los trabajos, cuáles fueron los más afectados, ¿no? Pero ya si hablamos de industrias un poquito más elaboradas y que requieren otro tipo de personal, como la manufacturera o la de transportes, y que están obviamente en algunos trabajos masculinizados, por así llamarlo, la mujer gana 36% menos que el hombre, ¿no? Es decir, tú nada más dime cuándo te has subido a un avión y que el piloto sea mujer, ¿no? Debe haber, pero no, o sea, piensa un poco, ¿cuándo te has subido a un avión y que en cabina estén dos mujeres, ¿no? Entonces, hay un tipo de transportes, digo, todo el mundo asociamos a traileros, ¿no? O a gente que está en logística y no tanto a mujeres. Pero otra vez, no porque una mujer no sea capaz de manejar un avión o ciertas labores de transporte, sino porque la estructura, la cultura y demás, de algún modo ha llevado a los hombres a ese campo
y ha excluido en automático a las mujeres, ¿no? Y me parece, Ingrid, bueno, estos son los datos. Bueno, adelante, creo que lo que sigue exactamente, ¿no? Gracias, gracias, Alfredo. Bueno, claro, hace un momento todo el mundo hizo la expresión, ¿no? De, bueno, esto no es para agüitar a nadie, ¿no? Y todo el mundo, bueno, ¿no? Bueno, gracias, ¿no? Es para poner sobre la mesa, y yo creo que esto es lo que nos tiene que invitar, es a reflexionar dónde estamos parados. O sea, esto es una realidad, son datos estadísticos. Seguramente todas y todos conocemos a una mujer que está en un puesto directivo y que tiene un sueldazo y que le va muy bien y que además le gusta maniobrar entre ese trabajo y además cumple bien con sus labores socialmente asignadas en casa como madre, esposa, igual, ¿no? Etcétera. Seguramente todos conocemos gente así, pero en realidad estas personas son la excepción a la regla. Estadísticamente, esto es lo que sucede. Ahora, ante esto, ¿qué podríamos nosotros hacer desde nuestras trincheras, ¿no? Cuando lleguemos a posiciones en donde podamos nosotros incidir en la toma de decisiones respecto a estas desigualdades laborales que están asociadas con la precarización del trabajo y con las brechas salariales. Primero, creemos que es muy importante hablar de empoderamiento y liderazgo femenino. Por ejemplo, plantear cuotas y objetivos de representación en las empresas o en los trabajos o en las ocupaciones. Hablar de programas de mentorías y capacitación. A veces, no sé si alguien tiene niños pequeños, o primos o hermanos pequeñitos, normalmente sueñan con ser algo de grandes porque se están identificando con alguien. Entonces quieren ser como eso, como esa ocupación. Entonces, cuando uno es pequeño, dices, quiero ser policía, quiero ser bombero, es lo primero que se viene a la mente, ¿no? Y después vienen otras cosas. Pero resulta que como que a cierta edad, a las niñas, como que de repente ya no supimos qué quisimos ser, ¿no? Y los niños de repente dijeron que quisieran ser ingenieros, arquitectos, futbolistas, pero las niñas como que nos quedamos sin referentes. Entonces, es muy importante tener programas de mentorías, tener referentes, quiénes pueden ser nuestros referentes, no solamente para nosotros como adultos, sino también para los niños. Y aquí les cuento una anécdota. Cuando yo era niña, y no sé si a algunos de ustedes les ha pasado, cuando yo era niña me encantaba estar viendo las estrellas. Mis abuelos tuvieron la oportunidad de regalarme un buen telescopio y entonces compraba yo mapas estelares y de temporadas, ciertas épocas del año, buscaba yo constelaciones con mi telescopio y de repente pues mi papá me prestaba su cámara y veía yo cómo montaba la cámara en el telescopio para tomar fotos de la luna. O sea, todo lo que hablaba del espacio, de la astronomía, me encantaba, que no la astrología, ¿no? Sin embargo, nunca me pasó por la mente estudiar física o estudiar alguna carrera que estuviera asociado a eso que de niña me apasionaba, porque no tenía yo un referente. Hace algunos años tuve la oportunidad de participar en un congreso Norteamérica, era Estados Unidos, México y Canadá, de mujeres en las ciencias. Y me tocó ir a hablar de mi experiencia, de cómo había yo transitado de una ciencia, digamos que humana, ¿no? En este caso yo estudié la licenciatura y la maestría en Derecho, a algo más duro. Si bien mi doctorado es en ciencias sociales, pues yo me especialicé en economía laboral, ¿no? Entonces ya Alfredo, que sí es economista de CEPA, pues cuando dice estos cálculos y estos, pues en realidad está hablando de ecuaciones, ¿no? Que se hacen, o sea, es un área de muchas matemáticas. Entonces decían, cuando uno estudia Derecho, te dicen, estudia Derecho porque no tiene matemáticas. De entrada, ¿no? Esa es la primera. Entonces, cuando yo llegué al doctorado y me metí a esa área, pues yo dije, pues, derivadas, decía, ¿de dónde? ¿Qué es eso, no? Y entonces fui a hablar de mi experiencia, de cómo transité de eso, de yo no quiero nada que tenga que ver con las matemáticas, yo estoy estudiando un doctorado en donde mi tesis son matemáticas, ¿no? Y en la comida del primer día, quien estuvo quien dio la charla, mientras todas comíamos, porque éramos puras mujeres,
Pues era una astronauta, una mujer astronauta que había estado ya en 2 ocasiones en la estación espacial, una mujer canadiense. Y cuando yo la vi, me quedé patinando, porque dije, si yo hubiera conocido a esta mujer en mi infancia, probablemente no hubiera yo estudiado Derecho. De la experiencia, porque ella contó su experiencia desde niña y cómo llegó a convertirse, cómo estudió, ¿no? Ingeniería, cómo se preparó para convertirse en astronauta y cómo ya había estado en 2 ocasiones en la Estación Espacial Internacional. Entonces, claro que nos hacen falta programas de mentoría, capacitación sobre diversidad de género, nos falta tener referentes. La promoción y la conciliación laboral y familiar, ese es un punto bien importante porque ya lo mostró también Alfredo con los datos y yo con algunas cifras. No es que las mujeres queramos trabajar menos o no es que no queramos trabajar, es que no tenemos tiempo suficiente porque tenemos que cumplir con otras obligaciones que son socialmente asignadas a nosotras y que están en el campo de lo doméstico, en nuestro hogar. El trabajo de cuidados y el trabajo doméstico. Entonces, ¿qué es lo que se debería de buscar en los trabajos ahora? Facilitar la conciliación. Y en ese sentido yo creo que quizá no a todas, voy a hablar desde el privilegio, porque tuve el privilegio de poder trabajar desde casa, dando clases desde mi casa, pero ese ejercicio que vivimos en pandemia, insisto, desde mi privilegio me permitió conciliar mi trabajo con mi vida de hogar, porque pude estar más cerca de mi familia, me pude hacer cargo con menos bronca quizá, ¿no? De las labores que normalmente hago en casa y de todas formas sacar mi trabajo y ser productiva. Pero estoy hablando desde el privilegio. Muchísimas mujeres y también muchísimos hombres no pudieron hacer ese trabajo. Y en el estudio que recientemente hice con una colega, es que los hombres, a pesar de que muchos también se pudieron quedar en casa y trabajar desde casa, aunque sí participaban en las labores de cuidado y doméstico, lo hicieron menos horas que las mujeres que también estaban trabajando. Porque para el hombre se sentaba a trabajar y decía, ahorita no me molesten porque estoy trabajando. Pero la mujer se sentaba a trabajar y de todas formas venía un menor y, oye, tengo hambre, te paras y le haces el desayuno. O alguien que está enfermo, vas y le das la medicina y te regresas a trabajar. O sea, esa dinámica se mantuvo y la carga fue superior para las mujeres. Acceso a cuidado infantil, bueno, una de las políticas públicas de este gobierno y que ha sido muy criticada fue la desaparición de estas estancias, la desaparición de las escuelas de tiempo completo. Entonces, eso pone en un predicamento casi siempre a las mujeres que son quienes se encargan del trabajo de cuidados. Entonces, acceso a cuidado infantil sería primordial, y la sensibilización y la cultura organizacional, ¿no? Que esto viene muchas veces desde el área de los recursos humanos. Políticas de igualdad también serían importantes, que promuevan la igualdad salarial y la diversidad de género al interior de las empresas, la transparencia salarial, que rara vez la vemos. No sabemos, y parece que si nos preguntan cuánto ganas, pues es así como si fuera un secreto, ¿no? ¿Por qué? Porque en un descuido ganas más que tu colega, o viceversa, ¿no? Y resulta que están haciendo lo mismo. Pero si hubiera transparencia salarial, entonces se generaría una estructura y entonces iríamos incrementando nuestro salario en función de nuestras capacidades y de nuestros resultados, y no en función de que si eres hombre o mujer. Y aquí les voy a poner un ejemplo de transparencia salarial. Cuando estaba yo haciendo la tesis, pues vivía yo inmersa, ¿no? No tenía yo otro tema de conversación más que ¿no? Segregación ocupacional, brechas salariales. Y un día estaba yo en el jardín y salió en ese entonces quien era mi vecina en Hermosillo, Sonora, y me preguntó qué estaba yo estudiando. Yo ya le expliqué porque pues, y me di vuelo toda emocionada yo platicando de qué estaba yo estudiando. Ella y su esposo trabajaban en Televisa en Hermosillo. Su esposo tenía el programa de noticias de las 7 de la mañana, se quedaba las noticias en televisión a las 7 de la mañana, y luego ella participaba en un programa de estos programas tipo de revista, ¿no? Donde salen muchas mujeres y dan consejos y cosa y media y cuentan historias a las 9 de la mañana. Y me dijo, fíjate que a mí me acaba de pasar algo bien chistoso. Dice, nos llamaron a la gerencia para hablar y para discutir los aumentos salariales del año. Dice, y cuando me tocó pasar a mí, me dijeron que, pues que no iba a haber un aumento para mí en este año,
porque a mi esposo le habían dado un aumento muy importante. Entonces yo me quedé así como dije, bueno, ¿y eso qué? Bueno, pues porque no solamente en ese, sino en muchos trabajos se considera que el ingreso de las mujeres es un ingreso secundario en el hogar, que el ingreso primordial del hogar es el ingreso que pone un varón, sin contemplar que el 25%, más o menos entre el 20 y el 25% de los hogares de México, quien es cabeza de hogar es una mujer, ¿no? Entonces, pues no le aumentaron el sueldo a ella porque a él le dieron un aumento muy importante. Y la capacitación y la sensibilización, y yo creo que en ese sentido, el espacio que nos está brindando en este momento Unipac es para esto, ¿no? Para capacitarnos, para enterarnos de qué es lo que sucede, pero también para sensibilizarnos, y comprender cuál es la importancia de no discriminar laboralmente y de cómo no discriminar en términos salariales, porque eso lo que termina es poniendo en una posición de desventaja y de vulnerabilidad principalmente a las mujeres, pero muchas veces también a los varones. Y bueno, dos puntos nada más para concluir. La equidad de género, decía al inicio, hace un momento, Alfredo, no solamente es un imperativo ético, o sea, no solamente es una cuestión de ética, sino también tiene que ver con el desempeño empresarial. Es decir, está comprobado que mejora la capacidad de las empresas y cómo a las empresas se les ve desde afuera, tiene una mejor imagen cuando no se discrimina y hay equidad al interior. Y en este contexto es esencial que consideremos de manera crítica políticas y prácticas que tenemos actuales para impulsar empleos decentes y para cerrar las brechas salariales por cuestión de género. Y bueno, con eso concluimos unas referencias y nuestros datos. Si tienen alguna pregunta, pues estamos abiertos para reflexionar con ustedes. Muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta para Alfredo, para mí, algún comentario, alguna experiencia que quisiera compartir. No sé, Alfredo, si tuvieras tú algo que comentar para cerrar o... Bueno, primero agradecer el espacio y la escucha activa de la gente que hoy nos acompañó. Y como hace rato mencionaba Ingrid, pues sí hay temas que se adolecen en México, ¿no? Y que pues, obviamente da impotencia y coraje ver la realidad, pero yo creo que hay avances importantes. Yo no sé si el siguiente sexenio México lograría avanzar en esto, dado que inevitablemente va a ser gobernado por una mujer, ¿no? O sea, lo más probable es que sea, pues, obviamente, Claudia o Xochitl, ¿no? Digo, y que de algún modo eso pueda llegar a permear, ¿no? Desde seguramente lo que le tocó tanto a Claudia como a Xochitl, ¿no? Más a Claudia, que ella pues es también una persona, digamos, egresada, ¿no? De posgrados y que obviamente está inmiscuida en esto, ¿no? Y más allá de esto, pues invitarlos a ustedes, ¿no? A que desde sus trincheras, desde sus carreras, que entiendo que es más de una, te digo, uno pudiera pensar que lo que podemos aportar es marginal, es mínimo y que no hará un cambio significativo, pero pues es mejor intentarlo, ¿no? Si en el día de mañana a ustedes les va a tocar contratar a alguien, en el día de mañana les toca estar en un departamento de recursos humanos, el día de mañana se ponen a colaborar con un colega y poner un consultorio, un despacho o algo, sí creo que es muy importante que pues el componente de género no sea un determinante para el pago, ¿no? Que se tenga que dar justo a alguien que está y que merece, ¿no? Cierto salario. Y más allá de esto, siempre invitarlos pues a ser muy, muy críticos, ¿no? Y muy objetivos. Porque si bien es cierto lo que platicamos hoy, como dice Ingrid, más allá de agüitarnos, pues es a lo mejor replantearnos, abrir un debate con nosotros en nuestro hogar, con nuestros círculos de amigos y decir, bueno, ¿por qué sucede esto? O sea, como, ¿qué podemos hacer para mejorarlo, ¿no? O sea, yo empecé a estudiar economía justamente porque me dieron una materia en la prepa que se llamaba Estructura Socioeconómica de México, pero más allá de Estructura Socioeconómica de México, pues la materia creo que tendría que llamarse como problemas, ¿no? Socioeconómicos, porque realmente, particularmente México, es un mercado donde hay muchas fallas, muchas injusticias,
muchas brechas, muchas cuestiones que no tendrían que acontecer, muchas situaciones de clasismo, de compadrazgo, históricamente, ¿no? Hay un libro muy bueno de esta Viri Ríos, que es una politóloga en Ciudad de México, que da clase en la Panamericana, en Harvard, en unas cuestiones, donde ella pues sí argumenta ahí todo lo que México adolece, ¿no? Y desde una perspectiva, pues también digo, no es la línea fuerte del libro, pero sí al ser ella mujer, ahí analiza desde una perspectiva de género algunos capítulos, y sí por ahí les invitaré yo a que si el tema generó una espinita, pues a que se documenten más, que lean más, que investiguen más, porque sí creo que si la juventud, si la gente de educación superior, de universidades, vaya, no es la que levanta la voz, pues a lo mejor el tema pues va a prolongarse y va a seguir ahí generando estas lastimosas desigualdades. Pues muy bien, muchas gracias. Pues nada, gracias por la invitación y bueno, si no hay comentarios o preguntas, si había un momento, pues insisto, nuevamente gracias por abrirnos el espacio. ¿Nadie? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? ¿Traumas? ¿Quejas? ¿Les hace sentido los temas que se revisaron esta mañana? ¿Ya los habían identificado? De repente ahí los escuchaba que, sí, me acuerdo, sí, fíjate que mi abuelita también. Escuchaba ahí de repente sus cuchicheos en ciertas partes de la charla. Y en una parte es bueno, ¿no? Porque están relacionando y se están dando cuenta que no estamos alejados de estos números, que somos parte de, ¿sí? Internalizarlo, apropiarlo, no ponernos en esta parte de que, híjole, sí, víctimas y todo lo que nos pasa. No decaer en ese sentido, pues va a ser muy importante ponerle nombre a las cosas y contarlas en realidad, decirlas, para no invisibilizarlas, ¿sí? Sigue sucediendo desde 2019, estadísticas que aquí nos presentaron, más recientes, más actuales, estamos ya en el 2024, ¿sí? Primer trimestre del 2024 y no sabemos hasta cuándo vaya a cambiar ciertamente, pero pues cuando ustedes estén allá afuera, que ahorita tenemos un grupo que ya está casi por salir, van a insertarse a lo mejor en el campo laboral y como mencionaba la doctora y el doctor, en un futuro van a ser ustedes quienes tomen las decisiones, ¿sí? ¿Con qué peso las van a tomar? Vamos a prestarle atención en eso y antes de irnos quisiera cerrar haciendo la entrega de constancias que al doctor se la vamos a hacer llegar de manera habitual, pero quisiera darle lectura. UNIPAC, Centro Universitario del Pacífico, otorga la presente constancia al doctor Alonso y a la doctora Ingrid Curi por haber impartido la conferencia Precarización Laboral y Brechas Salariales, una reflexión desde la perspectiva de género a 12 de marzo del 2024. Muchísimas gracias. Cerramos la transmisión. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias a ustedes, que estén bien. Bonito día.